Para comprender la magnitud del legado de Don Ramón, el hombre que hizo reír a millones, pero que murió en circunstancias profundamente tristes, es imprescindible regresar a los orígenes de su historia. Antes de convertirse en una de las figuras más queridas del mundo latinoamericano gracias a El Chavo del Ocho, Ramón Valdés fue un niño humilde, un joven luchador y un adulto marcado por las dificultades económicas, la vulnerabilidad emocional y un destino que jamás imaginó. La suya es una vida que se teje entre la risa y el dolor, entre la fama repentina y las carencias persistentes, entre el amor del público y el abandono silencioso. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo nació en Ciudad de México en 1923, en el seno de una familia numerosa, talentosa y profundamente marcada por la precariedad. No había lujos, no había estabilidad, no había garantías para el futuro, pero sí había algo que lo acompañó desde los primeros años, una increíble capacidad para hacer reír, no solo con palabras, sino con gestos, miradas y un humor espontáneo que parecía surgirle naturalmente, como si hubiera nacido para transformar la vida cotidiana en una escena cómica. Su familia, en particular sus hermanos, que también se convertirían en artistas, notó desde temprano esa chispa especial en Ramón. No era el más estudioso ni el más disciplinado, pero sí el más ingenioso, el más creativo, el más ocurrente. Tenía una habilidad casi mágica para imitar personas, contar anécdotas y convertir cualquier situación incómoda en un momento divertido. Sin embargo, para la época, el talento no garantizaba supervivencia. La familia luchaba por subsistir, y Ramón debía trabajar desde muy joven. Antes de conocer la fama, Ramón trabajó en todo tipo de oficios: cargador, ayudante de albañil, vendedor ambulante y asistente ocasional en pequeños espectáculos. Eran trabajos mal pagados, extenuantes y poco estables. Pero a pesar de las dificultades, él mantenía una sonrisa. O, al menos, hacía que los demás creyeran que la tenía. Porque detrás de su humor se escondía una realidad cruda. Ramón conocía la pobreza no como un concepto, sino como una presencia constante en su vida. Esa pobreza moldeó su carácter. Lo volvió humilde, generoso, incapaz de negarle un favor a cualquiera que lo necesitara. Pero también lo volvió vulnerable. La falta de oportunidades lo frustraba. La responsabilidad de ayudar a su familia lo abrumaba. En sus noches más difíciles, cuando contaba las monedas que apenas alcanzaban para comer, Ramón se preguntaba si algún día lograría cambiar su destino. Su entrada al mundo del espectáculo no fue inmediata ni glamorosa. Fue su hermano Germán Valdés, famoso por su personaje, Tintán, quien vio en Ramón algo único y lo invitó a formar parte de producciones menores. Estas pequeñas participaciones, generalmente sin crédito, fueron el inicio de una carrera que tardaría años en consolidarse. En los sets de cine, Ramón observaba atentamente. Aprendía sin que nadie se lo enseñara. Copiaba los movimientos de los actores más experimentados. Estudiaba los ritmos cómicos, la sincronización, la importancia del silencio en la comedia. Muchos se sorprendían porque parecía entender intuitivamente cómo funcionaba el humor frente a cámaras. Era como si hubiera nacido con un reloj interno que le indicaba exactamente cuándo entrar en escena, cuándo hacer una pausa y cuándo provocar la risa. A pesar del talento, las oportunidades no llegarían rápido. Durante años, Ramón siguió viviendo con escasos ingresos. Las pequeñas apariciones no bastaban para mantenerse. Pero él nunca renunció. Sabía que tarde o temprano algo cambiaría. Y cambió. A finales de los años 60, cuando Ramón ya era un actor reconocido entre los círculos artísticos pero desconocido para el público masivo, ocurrió el encuentro que transformaría su vida. Conoció a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Gómez Bolaños, un genio de la comedia. Buscaba actores que pudieran interpretar personajes naturales, auténticos, capaces de darle humanidad a sus historias. No necesitó ver mucho.
Bastaron unos cuantos minutos para entender que Ramón era perfecto para el papel de un padre desempleado. Entrañable, enojón, orgulloso, pero profundamente tierno. Así nació Don Ramón, uno de los personajes más icónicos de la historia de la televisión. Lo que muy pocos saben es que gran parte de Don Ramón no era interpretación, sino realidad. A diferencia de otros actores, Ramón no construyó un personaje desde cero. No estudió un perfil psicológico ni practicó expresiones frente al espejo. Don Ramón era, en muchos aspectos, Ramón Valdés, un hombre humilde, trabajador, generoso, orgulloso de su dignidad, siempre luchando por mantenerse en pie a pesar de las dificultades. Esa autenticidad fue lo que conquistó al público. El espectador veía en Don Ramón a un vecino, a un tío, a un amigo, a un padre, a un ser humano real que vivía en la delgada línea entre la risa y la frustración. Su manera de hablar, su postura corporal, sus gestos espontáneos, sus regaños cariñosos al chavo y sus enfrentamientos con doña Florinda surgían de forma tan natural que parecía que Ramón no actuaba, simplemente era él mismo delante de una cámara. Detrás de esa espontaneidad había décadas de experiencias dolorosas. Por eso Don Ramón tenía tanta verdad. Por eso la gente lo amaba tanto. En cuestión de meses, el Chavo del Ocho se convirtió en un fenómeno continental. México, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela. Todos adoraban al programa y, en particular, a Don Ramón. Ramón Valdés pasó de ser un actor modesto a convertirse en una figura adorada por millones. Los niños lo veían como un héroe cómico. Los adultos lo entendían como un símbolo de lucha. Incluso quienes vivían en situaciones precarias se identificaban con él. Don Ramón representaba la pobreza con dignidad, con humor, con corazón. Sin pretenderlo, Ramón se convirtió en un fenómeno social. Su personaje hablaba por los marginados, por los desempleados, por los padres que hacían lo imposible para alimentar a sus hijos. Don Ramón era humanidad pura, pero la fama no trajo riqueza. Aquí comienza la parte más dura de su historia. Mientras el Chavo rompía récords, generaba fortunas y se transmitía en decenas de países, Ramón Valdés seguía ganando un salario modesto. No recibía regalías. No tenía contratos millonarios. No era dueño de su personaje ni de su voz en la industria. A diferencia de otros actores, Ramón nunca negoció con dureza. Nunca exigió más. Nunca presionó. Sentía que pedir aumentos era una falta de respeto. Esa humildad, que era parte de su grandeza, también fue su perdición económica. Lo que el público no sabía era que Don Ramón, a pesar de su fama colosal, vivía con dificultades financieras reales. Pagaba deudas, mantenía a su familia, ayudaba a amigos en necesidad. Su generosidad natural lo llevaba a dar más de lo que tenía. Algunos compañeros de elenco contaron que, incluso en los años más gloriosos del programa, Ramón llegaba a grabar sin dinero en los bolsillos. Era famoso, sí. Era respetado, sí. Pero era pobre. Como él mismo decía con humor, soy pobre, pero honrado. Una frase que el público adoraba, sin saber cuánta verdad contenía. El ascenso a la fama tuvo otra consecuencia profunda. Ramón comenzó a cargarse emocionalmente. No solo por la presión del trabajo, sino por la responsabilidad de sostener a tantas personas que dependían de él. Su familia era numerosa. Sus hermanos estaban en el medio artístico. Algunos tenían problemas de salud, otros dificultades económicas. Ramón nunca decía que no. Su casa siempre estaba llena de visitas, de solicitudes, de necesidades urgentes. Él respondía con una sonrisa, pero por dentro se sentía agotado. Había pasado de la pobreza a la fama, sin pasar por la estabilidad, el conflicto interno. El hombre detrás del bigote. A pesar de la popularidad, Ramón nunca se sintió completamente cómodo con la atención excesiva. Era tímido, reservado, un hombre que prefería la sencillez. No le gustaban los lujos,
No le gustaba la ostentación. Y ciertamente no le gustaban los conflictos. Por eso fue tan doloroso para él cuando comenzaron las primeras diferencias dentro del elenco. Las presiones crecían, las tensiones también. Y Ramón, que siempre había sido un hombre pacífico, empezó a sentirse fuera de lugar. Era adorado por el público, pero internamente se preguntaba si todavía pertenecía a ese mundo. Detrás de su sonrisa eterna, Ramón comenzó a experimentar problemas de salud. Tos persistente, fatiga, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, señales que él ignoró durante meses, quizás años. No quería preocupar a nadie, no quería dejar de trabajar, no quería aceptar que algo andaba mal. Y así, mientras hacía reír a millones, su cuerpo comenzaba a fallarle. Mientras el público lo veía correr por la vecindad, Ramón luchaba por respirar. Mientras la gente lo veía regañar al chavo, él ocultaba un dolor que pocos supieron ver. El camino hacia la tragedia ya había empezado, y nadie lo sabía. La historia de Don Ramón ha sido contada millones de veces desde la óptica de la comedia, el cariño popular y la nostalgia televisiva. Pero la parte más dolorosa, la que representa el verdadero corazón de su tragedia, es menos conocida, menos comentada y, sin embargo, la más humana. La fama lo convirtió en un ícono, sí, pero también lo dejó profundamente expuesto a las consecuencias de vivir para el público mientras su mundo privado se desmoronaba. Lo que vino después del éxito fue un descenso lento, silencioso y devastador hacia la pobreza, la enfermedad y la soledad. A pesar de que el Chavo del Ocho seguía siendo un fenómeno continental, Ramón Valdés empezó a mostrar señales claras de desgaste emocional. Tenía dificultades para concentrarse en los guiones. A veces olvidaba líneas sencillas. En otras ocasiones, parecía estar ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Pero nadie sospechaba nada grave. Ramón siempre había sido espontáneo, relajado, casi improvisador. Su estilo natural hacía que todos creyeran que ese cansancio no era preocupante. Sin embargo, detrás de cámaras, su sonrisa se apagaba. Su mirada se volvía más triste. Y su cuerpo empezaba a enviar señales que él ignoraba constantemente. Aunque el público veía al grupo como una gran familia feliz, la realidad era distinta. Existían celos profesionales, desacuerdos económicos y conflictos personales que aumentaban con el paso de los años. Algunos actores sentían que no recibían el reconocimiento que merecían, otros que debían ganar más, otros que su importancia era inferior a la de Chespirito. Ramón participaba lo menos posible en estas tensiones. Su naturaleza pacífica lo llevaba a evitar los conflictos, pero fue inevitable verse afectado. Él notaba la frialdad, los comentarios indirectos, las decisiones que se tomaban sin consultarlo. Aunque nunca habló mal de nadie, su familia declaró años después que él se sintió herido y decepcionado. Ramón era un hombre de principios, y cuando algo dejaba de sentirse justo, él simplemente se marchaba. Solo que esta vez marcharse significaría el inicio de su caída. Mientras millones reían con Don Ramón, Ramón Valdés luchaba para pagar renta, comida y deudas. Era famoso en toda América Latina, pero vivía como un hombre de clase trabajadora sin estabilidad. Su salario en el programa era modesto, y al no recibir regalías por retransmisiones, su situación nunca mejoró. Con el paso de los años, la desigualdad entre la fama del personaje y la realidad económica del actor se volvió casi absurda. Mientras el Chavo ganaba millones en varios países, Ramón seguía viviendo al día. Mientras su imagen llenaba pantallas, afiches y productos, él no recibía un centavo adicional. Mientras los niños gritaban su nombre en las calles, él contaba monedas en su cocina. Muchos actores del elenco confirmaron que Ramón era extremadamente generoso. Regalaba dinero a quien lo necesitara. Invitaba comida aunque él no pudiera pagarla. Prestaba sin esperar devolución. Vivía para ayudar. Su bondad fue su gloria ante el público y su ruina financiera. En esta etapa, uno de los enemigos más destructivos aparece: el tabaco. Ramón fumó desde joven. Era una costumbre que parecía inofensiva en su época, pero con los años se convirtió en un daño acumulativo que deterioró su salud sin piedad. Tosía con frecuencia.
Le faltaba el aire. A veces se llevaba la mano al pecho cuando respiraba. Su familia le rogaba que dejara de fumar. Sus colegas también. Pero Ramón no podía. El cigarrillo era su escapatoria emocional, su forma de calmar la ansiedad, la tristeza, el cansancio. Sin saberlo, estabas acelerando la tragedia que pondría fin a su vida. En un momento decisivo, Ramón decidió abandonar el programa. La combinación de cansancio emocional, tensiones internas y la sensación de que ya no tenía el mismo espacio que antes, lo empujaron a tomar esa decisión dolorosa. No fue una pelea explosiva, no fue un escándalo público. Fue, como todo en su vida, un acto silencioso. Él simplemente dijo: hasta aquí llego. Esa decisión cambiaría el rumbo de todo. Luego de abandonar el Chavo, Ramón recibió ofertas laborales, pero ninguna tenía el impacto, el sueldo ni el alcance del programa original. Participó en circos, espectáculos locales y producciones menores, que explotaban su nombre, pero no le ofrecían estabilidad ni prestigio. Su salud empeoraba, pero seguía trabajando porque necesitaba dinero. A veces recorría ciudades pequeñas donde cientos de personas hacían fila solo para verlo. Lo amaban, lo veneraban, lo respetaban más que a cualquier otro miembro del elenco. Y, sin embargo, detrás del escenario, él seguía siendo el mismo hombre humilde, gastado, enfermo y sin recursos. Con el tiempo, la situación llegó a un punto crítico. Ramón estaba enfermo y casi sin ingresos. Su familia hacía lo que podía, pero los gastos médicos superaban cualquier posibilidad económica. Vivía modestamente, comía lo básico, dormía poco, y aún así, cuando un niño se le acercaba para pedirle una foto o un abrazo, se iluminaba por completo. La contradicción era desgarradora. Era un ídolo continental viviendo en pobreza. El diagnóstico que lo quebró, cuando finalmente acudió a los médicos. El diagnóstico fue contundente: cáncer de pulmón avanzado. La causa: décadas de tabaquismo. El efecto: un deterioro físico acelerado e irreversible. Ramón escuchó la noticia en silencio. No lloró, no se lamentó, no culpó a nadie. Solo preguntó cuánto tiempo le quedaba. Esa pregunta, simple, cruda, devastadora, reveló que él ya había intuido la tragedia desde hacía meses. A pesar de su fragilidad, Ramón enfrentó el cáncer con una elegancia y una fortaleza que conmoverían a quienes lo rodeaban. No se quejaba, no pedía nada, no buscaba compasión. Incluso en sus últimos trabajos, cuando ya no podía correr, ni gritar, ni levantar objetos pesados, seguía intentando cumplir con su público. Nadie sabía cuánta fuerza requería cada uno de esos movimientos. Su risa se volvió más suave, su voz más débil, su cuerpo más delgado, pero su espíritu seguía siendo Don Ramón. El último viaje laboral. Cuando el cuerpo ya no podía más. En una de sus últimas giras, Ramón tuvo que ser ayudado a caminar detrás del escenario. Los organizadores, preocupados, le dijeron que no debía seguir trabajando. Su salud era demasiado frágil. Él respondió: mientras un niño quiera verme, yo voy a estar. Era un hombre que ya no trabajaba por necesidad económica solamente. Trabajaba por amor, por respeto, por su compromiso con la gente humilde que lo acompañó toda la vida. A pesar de su excepcional talento, la industria televisiva lo abandonó. Sin homenaje formal, sin contrato especial, sin apoyo financiero. Para el mundo del espectáculo, Don Ramón se ha convertido en un recuerdo. Para el público sigue siendo inmortal. Para su cuerpo, el tiempo se agota. La combinación de enfermedad, pobreza y soledad espiritual creó la tormenta que lo llevó a la muerte. El hombre que lo dio todo y recibió tan poco a cambio. Para entonces, Ramón sabía que su vida era una mezcla de profunda alegría y dolorosos sacrificios. Hizo reír al mundo sin traicionar jamás su verdadera naturaleza. Nunca se volvió arrogante, nunca perdió la humildad, nunca dejó de andar descalzo en el set porque así se sentía más libre. Pero también sabía que la fama nunca lo protegería, nunca lo salvaría, nunca lo liberaría de la pobreza, nunca le traería seguridad. El hombre,
que había hecho reír a millones, lloraba en secreto. La gran pregunta siempre lo persiguió. Antes de morir, Ramón le confesó una desgarradora declaración a un familiar. ¿De qué sirve que todo un continente me quiera si al final sigo solo? Esa declaración encapsulaba la tragedia cotidiana tras ese símbolo. Y así, con el cuerpo debilitado y el alma agotada, Ramón Valdés, sin saberlo, se preparó para el último capítulo de su vida. La muerte de don Ramón no fue solo un acontecimiento triste. Fue un espejo doloroso de la injusticia con que la vida trató a uno de los artistas más queridos del mundo hispanohablante. Pocos actores lograron tanto cariño popular, tanta admiración y tanta autenticidad como Ramón Valdés. Y sin embargo, pocos murieron con tan pocos recursos, tan solos y tan golpeados por la enfermedad. Sus últimos días fueron el reflejo perfecto de sus contradicciones. Un hombre pobre que interpretó la pobreza con dignidad. Un icono enorme que vivió como un ciudadano humilde. Un actor que no tenía dinero, pero sí un amor infinito del público. Su final, aunque trágico, lo convirtió para siempre en leyenda. El cáncer de pulmón avanzó con brutal rapidez. Ramón comenzó a perder peso aceleradamente. Su rostro se volvió afilado. Sus ojos más hundidos, su respiración más dificultosa. Cada movimiento, por pequeño que fuera, le provocaba dolor, pero él seguía intentando comportarse como siempre, amable, humilde, bromista. Era un hombre que se negaba a abandonar su esencia, incluso cuando la vida se lo arrebataba todo. Sus familiares recuerdan con tristeza que, en los últimos meses, Ramón apenas podía hablar sin fatigarse. No podía caminar largas distancias. No podía comer más que pequeñas porciones. Y aún así, cuando alguien lo visitaba, él hacía el esfuerzo extraordinario de sonreír. Pero cuando la puerta se cerraba y el visitante se iba, Ramón se apagaba lentamente como una vela consumida. Muchos dicen que en ese tiempo empezó a comprender realmente la magnitud de su soledad. La fama, que alguna vez fue luz, ya no estaba allí para acompañarlo. Y lo que quedó fue el hombre real, frágil, cansado y consciente de que el final era inevitable. Los gastos médicos se dispararon. El tratamiento, las consultas, los medicamentos, todo era caro. Su situación económica, ya debilitada durante años, se volvió crítica. Ramón dependía del apoyo de familiares cercanos, principalmente de sus hijos y hermanos. A pesar de ser una leyenda continental, vivía en condiciones extremadamente modestas. No había lujos, no había ahorros, no había seguros médicos poderosos como los que hoy disfrutan muchos artistas. Su familia relató que, en sus últimos meses, incluso pagar la renta o los servicios era una preocupación constante. La pregunta era inevitable. ¿Cómo podía un hombre amado por millones vivir sus últimos días con tan poco? La respuesta estaba en su historia. Ramón siempre regaló más de lo que recibió. Su vida entera fue un acto de generosidad desinteresada. Pero la industria nunca lo protegió. La popularidad no paga cuentas. La fama no llena la despensa. Y los aplausos, por muy fuertes que sean, no sustituyen un sistema que nunca valoró al actor en toda su humanidad. Mientras Ramón se consumía en su enfermedad, las grandes cadenas que retransmitían El Chavo del Ocho no enviaron ayuda médica, no organizaron homenajes, no impulsaron campañas de apoyo. El olvido institucional fue completo. El contraste era brutal. Mientras él agonizaba en un cuarto humilde, su rostro aparecía en millones de pantallas de todo un continente. Ni un solo centavo de esos beneficios llegaba a sus manos. Ninguna gran empresa televisiva lo llamó para preguntar cómo estaba. Ningún ejecutivo se acercó para ayudar. Su tragedia no fue solo física, fue moral. A pesar del abandono institucional, hubo personas que nunca lo dejaron solo. Su familia, algunos amigos de infancia y un pequeño grupo de compañeros sinceros. Entre ellos, el cariño más fuerte siempre lo mostró doña Clotilde, la bruja del 71, interpretada por Angelines Fernández. Ella fue una de las personas más afectadas por la enfermedad de Ramón. Lo visitaba con frecuencia, le llevaba comida, lo ayudaba a caminar y lloraba con él. Se dice que durante una visita, Angelines le tomó la mano y le dijo:
Ramoncito, si yo pudiera, me llevaría tu dolor. Él, con su humor aún vivo, le respondió: pues llévatelo rápido, brujita, que ya lo traigo bien pesado. Ella lloró. Él sonrió. Ese era Ramón, capaz de hacer reír aún cuando el dolor lo destrozaba. El día que dejó de ser Don Ramón para convertirse solo en Ramón, en su última semana de vida, el comediante dejó de lado cualquier intento de fingir fuerza. Por primera vez desde que enfermó, aceptó que ya no podía más. Pasó la mayor parte del tiempo recostado, mirando por la ventana, respirando lentamente, recordando momentos de su vida. Sus familiares cuentan que esos días hablaba poco, pero reflexionaba mucho. Recordaba a su esposa, recordaba a sus hermanos, recordaba sus primeras actuaciones, recordaba cuando era tan pobre que apenas comía, recordaba cuando el público lo aplaudía a rabiar, recordaba a los niños de toda Latinoamérica gritándole ¡Don Ramón! Pero lo que más recordaba era su infancia humilde y una frase que repetía a todos: yo ya viví lo que tenía que vivir. A veces lloraba en silencio, a veces reía con nostalgia, a veces simplemente guardaba silencio, esperando que la noche llegara para poder descansar un poco. La noche antes de su muerte, Ramón estaba más débil que nunca. Sus hijos y hermanos estaban con él. Sabían que sería cuestión de horas. Uno de sus hijos le preguntó: «Papá, ¿tienes miedo?». Él respondió: «Miedo no, lo que tengo es cansancio». Otra vez, la frase perfecta, sencilla, profunda, real. No tenía miedo. Tenía cansancio. Un cansancio acumulado de años de lucha, de pobreza, de sacrificio, de risas que ocultaban tristeza, de amor al público que nunca fue correspondido por la industria. Esa noche se quedó dormido y ya no despertó completamente. El 9 de agosto de 1988, a los 64 años, falleció Ramón Valdés. No hubo cámaras, no hubo cobertura de prensa internacional, no hubo discursos de altos ejecutivos. Falleció como había vivido, sencillo, humilde, tranquilo, con la dignidad de un hombre que nunca perdió el corazón. Los presentes describieron el momento como sereno. Su respiración se hizo más lenta, superficial, hasta detenerse por completo. Tenía las manos cálidas. Su rostro tenía una expresión de paz. Parecía, finalmente, no sufrir más. El funeral. La gente lloró a su ídolo. Al correrse la noticia, ocurrió lo impensable. Miles de personas acudieron espontáneamente a despedirse. No hubo invitaciones formales. Ninguna ceremonia. Era la gente, la comunidad, los niños de ayer y los adultos de hoy. Las calles rebosaban de flores. Los anuncios bajaron el volumen de la música. En muchas familias, los televisores repetían constantemente episodios de El Chavo del Ocho. En escuelas, plazas y barrios, los niños imitaban a Don Ramón, como un homenaje puro e inocente. Y había un detalle inolvidable. Angelines Fernández permaneció horas junto a su ataúd, llorando sin parar. Sus lágrimas eran sinceras, eran lágrimas de amor, eran una despedida. Se dice que dijo: «Mi mejor amigo se ha ido». Y así, el corazón de Latinoamérica lloró. Un final humilde, pero una eternidad llena de amor. Ramón murió en la pobreza, sí. Murió en el olvido de la industria, sí. Murió luchando hasta el final, sí. Pero no murió con las manos vacías. Su legado es inmenso. Su carácter es inmortal. Su compasión es incomparable. Don Ramón se ha convertido en un símbolo de honestidad, humildad y gentileza. El hombre que nunca tuvo dinero poseía algo mucho más poderoso: el amor incondicional de millones. Como dicen algunos críticos hoy, Ramón Valdés no solo interpretó a Don Ramón, Ramón Valdés fue Don Ramón. Y ese hombre, que vivió con sencillez, pero dio tanto, permanecerá para siempre en nuestros corazones. El verdadero significado de su vida y muerte. La historia de Don Ramón nos deja una profunda reflexión. La fama no garantiza la felicidad. El talento no siempre se recompensa con justicia. Incluso los ídolos sufren. Y la grandeza no se mide por el dinero, sino por el amor que dejas atrás. Ramón Valdés tuvo una vida difícil y un final triste, eso es cierto. Pero dejó una huella que ningún otro actor puede reemplazar.
y eso lo hace inmortal. La vida de Don Ramón fue una mezcla incomparable de humor, humildad y dolor silencioso. Detrás del personaje que hizo reír a generaciones enteras, existía un hombre que luchó contra la pobreza, la enfermedad y el olvido institucional. Su final fue triste. Sí, pero su grandeza permanece intacta. Don Ramón nos enseñó que la verdadera inmortalidad no proviene de la riqueza ni del reconocimiento, sino del cariño profundo que se siembra en el corazón de la gente. A pesar de morir con muy poco, dejó un legado gigantesco. Un personaje que simboliza la dignidad, la ternura y la resistencia del ser humano frente a la adversidad. Su risa sigue viva. Su memoria sigue viva. Y su espíritu humilde continúa inspirando al mundo entero. Hoy, recordarlo es también rendir homenaje a todas las estrellas que, como él, iluminaron nuestra infancia sin pedir nada a cambio. Don Ramón no murió pobre. Murió rico en amor, en legado y en eternidad. Si esta historia te emocionó, si quieres seguir descubriendo vidas increíbles, tragedias ocultas y legados inolvidables de las grandes figuras del espectáculo, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones, dale like y comparte este video. Cada semana publicamos nuevos reportajes profundos, narrados con el corazón, sobre los ídolos que marcaron nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en el próximo episodio.